Bienvenidos al webinar abierto para el curso de Angular. Vamos a dividir este webinar en dos partes. Primero vamos a hacer una pequeña explicación, de qué es lo que vamos a abarcar, qué vamos a avanzar en este webinar o bueno, en este módulo, qué tiempo dura y todo eso. Vamos a explicar todo eso y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Simplemente crear una aplicación, una página, dos páginas y vamos a ver algunas cositas. Me presento. Mi nombre es Andrés Vázquez, soy ingeniero de sistemas. Yo ejerzo desde 2014 en diferentes empresas de desarrollo. He llegado a trabajar con distintos lenguajes de programación, tanto en backend como en frontend. En Angular vengo trabajando desde su primera versión con Angular 1. Hoy día estamos con su versión 13. Así que, bueno, no he trabajado en todas sus versiones, pero sí he ido pasando de Angular 1, me pasé a Angular 2, de Angular 2 pasé a Angular 5, de 5 trabajé con 5, 6 y de ahí me pasé a 10 y ahorita ya estoy trabajando con Angular 13. Entonces sí tengo bastante experiencia con Angular. Del lado de backend, hemos trabajado el anterior módulo con un lenguaje de programación que es JavaScript. Es el mismo lenguaje de programación que vamos a ocupar de este lado en frontend, con la diferencia de que en frontend nosotros vamos a utilizar un proyecto de Angular. En cambio, en backend nosotros hemos utilizado un proyecto con el framework de Express. Entonces, el framework de Express me permitía trabajar con JavaScript puro. En cambio, con Angular nosotros vamos a aprender algo nuevo que se llama TypeScript. Entonces, con TypeScript vamos a tener algo que es los tipos de datos, algo que no hemos visto en, en Express. En Express simplemente manejábamos puros objetos y los objetos podían ser dinámicos. De este lado, con Angular, nosotros vamos a tener lo que es TypeScript y eso me va a permitir a mí trabajar de una manera, por así decirlo, más ordenada, pero eh, va- vamos a crear clases, interfaces para poder tener esos contratos y cumplir esos contratos de que cada objeto que yo esté manejando no sea completamente libre o abierto. El poder que teníamos del lado del backend que era con Express, sino que ahora tenemos el TypeScript. Entonces vamos a crear contratos diciendo que ciertos objetos van a tener ciertas propiedades, esta propiedad va a ser numérica, esta propiedad va a ser de tipo texto y así. Entonces todo eso vamos a llegar a conocer y abarcar en un proyecto de Angular. Vamos a trabajar con componentes. Vamos a ver que cada componente podemos reutilizarlo varias veces o un componente puede ser una página web, un componente puede ser un botón, un componente puede ser de todo. Entonces vamos a trabajar con manejo de componentes y aparte de eso también vamos a aprender a hacer módulos. Vamos a trabajar un módulo para que cuando ustedes estén navegando en un sitio web, el primer módulo que se carga tiene que ser ligero. Entonces, cuando ustedes entren bueno, mientras van navegando, se va descargando los módulos que van a ir viendo, porque queremos la mejor experiencia de usuario para nuestros usuarios. Entonces, vamos a ver todos esos avances, todas esas tecnologías, los poderes que nos da Angular y vamos a aprovecharlo al máximo. Bien. Vamos a crear el proyecto porque el proyecto a veces tarda un poquito, digamos, en la descarga de internet. Así que mientras instalamos nuestro proyecto, voy a seguir explicando mientras, bueno, el proyecto se inicia, ¿no? Entonces, vamos a eso. Bien, nosotros vamos a utilizar un editor de texto que es el Visual Studio Code, como lo ven acá. Yo en las clases le voy a ir pasando los enlaces de qué cosas vamos a necesitar. También vamos a ocupar dentro de este Visual Studio Code, vamos a buscar o vamos a utilizar bastantes extensiones que me van a permitir a mí trabajar con Angular de una manera un poco más cómoda. Bien, entonces vamos a tener esas extensiones y empecemos. A ver, voy creando aquí, me voy a crear una carpeta. Abrir una carpeta que esté en mi disco local D. Aquí voy a crear una carpeta que se va a llamar Webinar. Bien. Entonces tenemos una carpeta en blanco, clic derecho, nueva terminal. Bien, aquí nosotros vamos a poder en mi terminal,
voy a poder ejecutar los comandos necesarios para crear un proyecto y después para tener el proyecto para levantarlo. Incluso también para poderle agregar más componentes, más servicios, más directivas, más piezas a nuestro proyecto. Entonces empecemos acá con un componente bueno, un comando que es ng. También ng es nuestro CLI para poder generar componentes, directivas y crear nuevo proyecto. Entonces, esto igual yo les voy a pasar cómo les voy a enseñar cómo instalar esto en su computadora, pero una vez que tengan instalado, es solo ng espacio neon. Entonces, ahora me pregunta cuál sería el nombre de mi proyecto, o si quiere utilizar la carpeta en donde me encuentro, le voy a decir que sí. Ahora me pregunta, por ejemplo, si quiero que mi sitio web tenga un manejador de rutas. Sí, siempre vamos a trabajar con un manejador de rutas, así que le voy a indicar que yes, enter. Luego me pregunta si en nuestro sitio web vamos a tener algún tipo de potenciador de hojas de estilo. Por ejemplo, tenemos la primera opción que es CSS. Esto nosotros ya lo hemos avanzado en anteriores cursos cuando hemos trabajado con HTML puro, HTML, CSS y JS. Entonces, por eso vamos a ocupar esta primera opción, pero podríamos también tener un potenciador como se llama SCSS. este, Tiene cierta sintaxis distinta, digamos, es como más, como lo acabo de nombrar, son potenciadores de CSS. Entonces tenemos SCSS, tenemos SAS y tenemos LESS. Cada uno de estos tiene sus pequeñas diferencias, pero en sí el común que tienen estos tres es poderme dar más opciones a una hoja de estilos clásica, normal como le hemos estado trabajando en anteriores módulos o en anteriores cursos. Entonces aquí, en este punto, yo puedo decidir con cuál voy a trabajar. Así que vamos a escoger la primera opción, que es la hojas de estilos básicas, pero podríamos ocupar cualquiera. Presiono aquí Enter. Bien, aquí nos dio un error. A ver, de nuevo. En G, new. Ahora vamos a dar un nombre a nuestro proyecto que se va a llamar Proyecto Angular. Angular Routing, le vamos a decir que sí. Y aquí le indicamos que es CSS. Bien, ahora sí ya me lo está creando. Bien, esta parte es la que va a tardar unos cuantos minutos. Mientras va creando el proyecto, les voy explicando. Lo que nosotros vamos a trabajar durante el curso es desarrollar este sitio web. Este sitio web que va a consumir un servicio, una API RESTful que nosotros ya hemos trabajado en el módulo anterior. En el módulo anterior nosotros nos hemos enfocado en el lado del backend, de ese software que va a estar en un servidor, y va a estar en un servidor detrás, un servidor que tiene que atender a todos nuestros usuarios. Entonces, este servidor tiene algo que se conoce como API RESTful, cosa que con una API RESTful vamos a tener los endpoints para poder listar productos, para poder obtener un producto, para poder guardar productos, para poder editar productos y etcétera. Entonces, ahorita nosotros en el módulo anterior hemos hecho esos endpoints. Nos hemos enfocado en un solo recurso que se llama productos y hemos hecho sus APIs, sus endpoints para poder guardar, modificar, editar. Y así, desde este módulo, nosotros en este proyecto vamos a crear los formularios, las vistas, todos los botones, toda esa interfaz gráfica que va a estar de cara a nuestro usuario final para que él, con una mejor experiencia, que él tenga que ver que su sitio web se cargue sumamente rápido, que aparte de cargar rápido, que se vaya cargando paulatinamente de acuerdo a lo que vaya navegando y cuando vaya a guardar, a modificar, a editar, que se comunique con nuestro backend, con nuestro servidor, que ya está disponible y está en línea y está publicado y está a la espera de que
podamos nosotros guardar, modificar, eliminar un recurso que es productos. Ahora, esta API no solo está así libre, sino todo el mundo pudiese consumir nuestra API y poder guardar más productos, editar productos. Nosotros le hemos dado una autenticación que tenemos con OAuth 0, que es el manejo de JSON Web Token para poder generar una llave con un usuario y contraseña. Nuestro navegador va a poder crear esos recursos, crear los productos, editar los productos. Entonces le hemos dado esa autenticación con JSON Web Token. Eso lo vamos a consumir también de nuestro proyecto Angular. Bien, continuamos con el pequeño proyecto. Ok, en este sitio, déjeme mostrarle la pantalla un poco más grande. Ya. Aquí se creó, aquí fue donde nos preguntó, ¿no ve? ¿Cómo se va a llamar nuestro proyecto? Le digamos que se va a llamar Angular. Aquí nos preguntó el routing. Sí, vamos a tener un manejo de routing. Le dije que sí. Luego me preguntó qué tipo de hojas de estilos vamos a utilizar. Le indicamos SS. Luego me creó varios archivos. Entre todos esos archivos que se crearon, me indica que estos archivos fueron creados eh, con un final de línea LF. Entonces aquí me sugiere que lo cambie con CRLF. Esto es una sugerencia que siempre me hace porque el código que se descargó fue generado con un Linux, por eso tiene la terminación LF, pero nosotros como estamos trabajando en Windows, me sugiere que tenga la terminación CRLF. ¿No? Eso igual lo vamos a explicar en detalle en el curso. Voy a limpiar esta pantalla. Clear. Bien, ahora analicemos qué tenemos acá. Tenemos nuestra carpeta Angular que nos creó el proyecto y dentro de ello tenemos un montón de archivos que fueron generados automáticamente. Eso gracias a nuestro Angular CLI, que es nuestro cliente, bueno, nuestro generador de código, para que no estemos escribiendo código completamente de cero, sino tengamos una estructura. Bien, entonces, solo para más comodidad, como me creo una carpeta aquí que dice Angular, voy a entrar a la carpeta Angular, cd Angular. De este lado voy a abrir otro Visual Studio Code desde esa carpeta. Bien, en este Visual Studio Code ya estoy como en la carpeta Angular, como si fuera mi raíz, y esta otra la voy a cerrar. Bien, entonces desde aquí ya tenemos el proyecto raíz en la carpeta Angular. Aunque esa carpeta Angular, como acaban de ver, lo hemos creado dentro de una carpeta que se llama Webinar y eso está dentro de mi disco local D. Así que la ruta es indiferente de donde nosotros estemos desarrollando, siempre y cuando estemos en la raíz de nuestro proyecto. Ahora, en este sitio, ya que es nuestro proyecto nuevo, recién creado, ¿cómo lo puedo levantar? Lo levantamos con el siguiente comando, ng server. Ya con eso, primero voy a ir compilando. Mientras compila, voy a seguir explicando. Entonces, les decía, nuestro sitio web va a consumir una API RESTful. Y en esa API RESTful va a estar autenticada. Así que primero nos vamos a pedir un token. Ese token va a ser la llave para poder consumir los demás recursos y vamos a poder guardar, modificar, editar el recurso de productos. Vamos a generar distintos formularios. Estos formularios van a estar creados con Lazy Load. Es una carga lenta. Vamos a separar nuestro sitio web por módulos y cada módulo se va a descargar únicamente si el usuario final en lo que está navegando nuestro sitio vaya a requerir esa página. Entonces esa página va a ser un módulo y se va a descargar solamente cuando navegue en ese sitio. Si es que nuestro usuario final no navega por todo nuestro sitio web, entonces no va a descargar todos los módulos, solo va a descargar los módulos en las páginas que vaya a utilizar. Podemos tener una página por módulo o podemos tener un conjunto de páginas dentro de un módulo. Eso ya depende de nosotros o depende de las buenas prácticas que vamos a ir estableciendo en el curso. Bien, nuestro proyecto ya se inició y por defecto, como ven acá en la consola, me dice que se levantó en localhost en el puerto 4200. Entonces le voy a dar clic acá para que me abra mi navegador con el sitio web. Y aquí tenemos el sitio web.
Ahora, acá me muestra un poco de algunos botones, unas cositas bonitas ahí que es nuestro proyecto para que no sea completamente en blanco. Pero todo esto simplemente lo podemos limpiar y podemos empezar a trabajar con un sitio web completamente en blanco. Bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Dónde está esa página web? Acá, déjenme mostrar más la pantalla. Acá tenemos en nuestro explorador de archivos, vamos a entrar a la carpeta Source. Dentro de la carpeta Source, nosotros vamos a entrar a la carpeta app. Dentro de la carpeta app, vamos a irnos a un archivo que se llama app.components.html. Bien, ahora sí. ¿Qué son los demás archivos? Todos los demás archivos tienen una función, tienen un porqué y en el curso vamos a ir explicando cada uno de ellos. Incluso vamos a ir modificando cada uno de ellos para ver para qué funciona o para qué sirve. En este archivo que les hice abrir, nosotros podemos ver acá el sitio web que se puede desplegar, todos esos botones, todas esas cositas bonitas, ¿no? Todo eso lo vamos ahorita a borrar para hacer una pequeña explicación breve y nos vamos a quedar únicamente con la última línea, con esta línea de acá. Todo lo demás le vamos a decir chao. Perfecto. Ya tengo una página en blanco. Entonces, como esto está en blanco, de acá en mi navegador, si presiono actualizar, me carga una página en blanco. Para que no esté en blanco, vamos a darle un título. Entonces aquí voy a presionar H1 para darle un título de mi sitio web. Perfecto. Entonces ya le hemos dado un H1 que es para darle un estilo, bueno, un título en nuestro sitio web. Si vamos a mi navegador, ya se carga automáticamente y me indica el H1, que es este título de acá. Ahora, si yo quiero agregarle más páginas a mi sitio web, eso lo vamos a hacer generando un componente. Vamos a crear un componente, que un componente va a ser la representación de una página web. Y cuando tengamos un componente que va a ser la representación de una página web, dentro de ese componente podemos tener otros componentes. Componentes que sean como botones, otro que sea una tabla, otro que sea otro objeto. Nosotros podemos crear muchos componentes y como si fuera rompecabezas podemos ir armando uno por uno. Vamos a hacer que entre componentes puedan dialogar, puedan pasarse información y puedan tener mucha dinámica con el objetivo de darle una mejor experiencia a nuestro usuario final. Bien. Ok, ahora, sin apagar mi servidor, porque mi servidor está funcionando constantemente, yo voy a crear aquí otra terminal. Bien, aquí ya partí mi terminal, tengo dos. Voy a minimizar de este lado mis, mi explorador de soluciones, solo para que de la terminal se pueda ver mucho mejor. Ahora, tengo dos terminales. No es obligatorio que tengamos dos terminales, pero podemos tener dos. Una que esté con el proyecto encendido y tranquilo, sin molestar. Y la otra pantalla que vamos a utilizar nosotros para ir creando más componentes. Vamos a utilizar ng, que es el comando que vamos a estar utilizando en toda la clase en todas las clases, en todo el módulo ng, que es para crear componentes o para levantar nuestro servidor. Ng generate un componente. Vamos a crear un componente que se va a llamar página 1. ¿Bien? Página 1. Presiono Enter. Ya. Aquí me equivoqué. Es con... Me falta una P. Componente. Bien, ahora sí. Perfecto, ya creo. Entonces, este comando que es ng generate component y el nombre del componente que estoy creando, ¿qué es lo que está haciendo? Me está creando, a ver, aquí me dice que me creo 1, 2, 3, 4. Me está creando 4 archivos. Cada uno de esos archivos tiene un objetivo específico. Por ejemplo, tenemos HTML, donde vamos a poner todo el HTML, todo el esqueleto de este nuevo componente. Tenemos un archivo que es .ts, spec.ts, que es para poder correr las pruebas de este componente. O sea, no solo le estamos creando un componente, sino lo vamos a poner a prueba si es que cumple lo que promete o lo que nosotros programamos que va a prometer hacer.
Luego vamos a tener otro archivo que igual es .ts, pero este no tiene el término de spec. Este .ts va a ser la lógica. Aquí le vamos a poner toda esa lógica que va a tener este componente. Y terminamos con el .css, que va a ser nuestro estilo, nuestro sitio web. Y por último, aquí dice que está modificando otro archivo, y este archivo es el app.module, que nosotros ya vamos a explicar en detalle por qué lo está editando y qué hace este archivo que lo hace especial, que es como el orquestador de agarrar todo nuestro componente y saber cómo trabajar con cada uno de ellos. Bien, ahora vayamos a ver estos archivos de acá y vamos a darle un pequeño formato. Entremos aquí a nuestro explorador de archivos. Vemos que aquí me creo una carpeta que se llama página 1. Si entramos en esa carpeta, están los archivos que se ha creado, que aquí me indicaba cómo se fueron creando estos archivos. Entonces, entremos primero al de HTML para darle un texto. Por defecto nos dice que la página 1 está trabajando. Bien, ahora vamos a modificar esto y le vamos a decir que este va a ser mi página de inicio. Esta va a ser mi página de inicio. Ahora, si yo voy a mi navegador y presiono actualizar, todavía no se entera de este nuevo sitio web. Tengo que decirle en qué ruta va a trabajar con qué sitio web. Nosotros al iniciar este proyecto le hemos dicho que vamos a tener un motor de rutas. Entonces vamos a trabajar con ese motor de rutas para decirle qué componente le va a hacer caso a qué ruta. Eso lo tenemos en un archivo que se llama app routing. Igual, todos estos archivos vamos a explicarlo a detalle durante el curso y vamos a decir para qué trabaja cada uno de ellos y qué tenemos que hacer en cada archivo para poder tener las mejores prácticas en la hora de desarrollar. Bien, acá lo que quiero que ahorita me presten atención es en esta variable que se llama rutas. En esta variable que se llama rutas, tiene como valor un array. Estas llaves me indican que es un array. Dentro de este array, yo voy a crear un objeto abriendo las llaves de objeto. Y dentro yo le voy a indicar dos propiedades. Una que es la ruta que tiene que escuchar y la otra es el componente que se tiene que disparar cuando esa ruta eh, sea la que se está solicitando. Bien, primero digámosle la ruta. La ruta sería path y la ruta que tiene que hacer caso sería, lo voy a dejar en blanco. Estas comillas quedan en blanco. Bueno, antes de ponerle en blanco le vamos a dar un valor que se va a llamar inicio, pero luego lo vamos a dejar en blanco, ¿bien? Solo para explicar mejor esto. Cada vez que haya la ruta que diga inicio, entonces esta va a disparar o a mostrar, va a hacer que el componente tome la batuta. ¿Qué componente? Aquí, ahorita le vamos a decir qué componente. Components. Y le voy a indicar el nombre del componente que acabamos de crear. ¿Qué componente es ese? A ver, vamos a fijarnos aquí en el archivo como lo creo. En este archivo que se llama página1.component.ts. Aquí está el nombre de la clase, se llama página 1 component, todo junto con nomenclatura Pascal Case. Entonces yo me voy a copiar esto, copiar, vuelvo aquí a mi routing y en este routing le doy clic derecho, pegar. Bien, gracias a la ayuda de las extensiones que yo tengo instalado en mi Visual Studio, que les voy a indicar cómo instalar, él me va a corregir de que este componente no le estoy importando. Entonces, si yo presiono este botón que se llama corrección rápida, él inmediatamente me va a traer la importación de ese archivo. Y aquí acaban de ver en la línea número 3 que me está importando ese archivo. Aquí donde dice from, se le indica la ruta relativa de donde está este archivo, ya sea saliendo de carpetas, entrando a carpetas, para llegar al archivo que es página 1, página-1.component.ts. La extensión no la colocamos porque se sobreentiende. Y luego de este lado nosotros les decimos qué cosas estamos extrayendo de ese archivo que esté exportando. Entonces estamos trayendo una clase que se llama página 1 component. Esa clase la estamos colocando acá como el componente que se tiene que disparar cuando esta ruta se establezca. Bien, presiono guardar acá y vamos a hacer la siguiente prueba. Vuelvo aquí a mi navegador. Ahora, si yo presiono actualizar,
No me dice nada porque recuerden, ¿qué ruta le he establecido? Le he establecido que sea la ruta slash inicio. Bien, ahora que dice slash inicio, ya me muestra mi página de inicio. Entonces ya tenemos acá un sitio web que tiene un layout, que es este título, que es el H1 que nosotros hemos establecido, que dice mi sitio web. Y ya tenemos una primera página que viene debajo de este H1 y aquí viene mi página de inicio. Ahora creemos una segunda página. Para crear una segunda página aquí en esta terminal donde yo he estado creando mis componentes, donde le he indicado que cree un primer componente que se llama página 1. Vamos a decirle otra vez en G, generate component página 2. Página 2. Presiono Enter y me va a crear de nuevo 4 archivos y me va a volver a modificar este archivo que es el app.module.ts. Nuevamente les digo, este archivo es el que va a orquestar todos nuestros componentes y eso lo vamos a ir explicando de qué se trata en las clases que vamos a tocar este módulo. Bien, entonces ya hemos creado este segundo componente. Vamos a modificar un poco este componente. Aquí en el explorador de archivos vemos que se creó otra carpeta, que al lado de la carpeta página 1 tenemos la carpeta que se llama página 2, que igual tiene toda la estructura de un componente. Cada componente que vayamos a crear siempre va a tener la parte de los CSS, los estilos que va a tener ese componente, el HTML, que es como la estructura, el esqueleto que va a tener este componente, luego el spec, que va a ser cómo vamos a probar ese componente, cómo lo vamos a poner a prueba, y luego el punto TS, que es la lógica, como los músculos que va a tener este componente, y cómo se va a mover, cómo se va a interpretar y cómo va a ser de dinámico el componente. Bien, entremos un poquito a HTML y aquí, bueno, por defecto siempre me da un texto que dice página 2 y aquí le vamos a dar otro texto que diga como mi segunda página web. Bien, tenemos ese pequeño texto y tenemos que indicar este componente a qué ruta se va a disparar. Entonces, de nuevo, volvemos a mi app routing, donde yo he creado aquí una regla. Una regla es que cuando encuentre esta ruta, se dispare este componente. Entonces, yo voy a crear otra regla, otra ruta, y aquí sí le voy a indicar que la ruta a seguir va a ser mi página eh, page 2, sí, page 2. Y el componente va a ser página 2 component. Miren que aquí mi editor de texto, gracias a las extensiones que tengo, ya me reconoce el componente pese a que no está importado, pero ya reconoce la clase a la que quiero trabajar. Entonces, el autocompletado le voy a seleccionar bien y más allá, todavía me importa el componente. Él me lo está importando de la ruta relativa de donde se encuentra ese archivo y la clase que estoy trayendo. Entonces ya tengo página 1, ya tengo página 2. Ahora sí, hagamos que página 1 sea mi ruta de inicio. Entonces en donde dice path, voy a quitarle este texto para que sea la ruta de inicio, la ruta raíz. Entonces la ruta raíz va a ser caso el componente que se llama página 1 component. Y cuando entro a página 2, voy a entrar a página 2 component. Bien, probemos. Así vengo de este lado para ver los dos sitios web. Voy a partir esta ventana, duplicar, lo voy a partir en dos. Y de este lado de la pantalla vamos a tener a la ruta de inicio. Si yo presiono actualizar, dice página de inicio. Y en la otra pantalla, si yo le doy la ruta completa, que es localhost 2.4200 slash página 2. Ah, no, era eh, página 2. No, ¿cómo era? A ver, página 2. Copiar.
Slash página 2, enter. Ahora sí. Bien, entonces ya tenemos acá el mismo H1 que se está viendo en los dos sitios web y un distinto texto, porque en uno me está mostrando mi primera página y en la otra pantalla me está mostrando mi segunda pantalla, mi segunda página web. Bien, juguemos un poquito con CSS. A cada texto yo le voy a dar un estilo diferente. Le voy a dar un color diferente. Entonces, si yo quiero darle el color a mi primera página, que es el componente página 1, yo voy a ir a su CSS. Aquí, este es el CSS de, no, este de acá. Este es el CSS de mi primera página y voy a dar una regla. Le voy a dar una regla. Quiero que todos los párrafos sean de color rojo. Bien, esta regla de acá indica que todos los párrafos van a ser de color rojo. No estoy especificando un párrafo que tenga este ID o un párrafo que tenga esta clase, sino le estoy indicando todos los párrafos. Tengo un comentario que dice si podemos ver un ejemplo de directivas. El tema de directivas lo vamos a avanzar en clases. Va a haber una clase específicamente para directivas. Vamos a avanzar ese tema y vamos a avanzar más temas igual. Bien, sigamos. Entonces, de este lado, como pueden ver, ya en esta página, este texto es de color rojo. ¿Y por qué este otro no? Porque este otro texto está o vive dentro de otro componente. Entonces, piensen que cada componente está súper aislado. No importa el código que le pongas o el estilo que le coloques a un componente, no va a afectar a otro componente, al menos que nosotros se lo digamos muy explícitamente. Pero mientras no hagamos eso, pensemos que cada componente es una isla muy, muy aparte. Bien, ahora, ya que este texto o este párrafo es de color rojo y este otro texto no tiene color, vamos a darle un color a este texto de mi segundo componente. Volvamos aquí en mi página 2, aquí en mis hojas de estilos. Y este lado, digámosles que todos los párrafos van a tener un color azul. Blue. Bien, ahora volvemos a mi ejemplo y ya se actualizó automáticamente. Este sitio web ya está de color azul y este está de color rojo. Bien, ahora veamos por qué esto está de color rojo y esto está de color azul. Démosle clic derecho a inspeccionar a cada uno de estos componentes y vamos a ver que aquí en el inspeccionar, en esta herramienta de poder inspeccionar que nos da nuestro navegador, que puede ser el Chrome, yo estoy utilizando el navegador Chrome, o puede ser cualquier otro explorador que ustedes estén utilizando, ya sea el Internet Explorer, el Edge, el Mozilla, o Opera, etcétera. Todos los navegadores siempre tienen una manera de darle clic derecho e inspeccionar, o a veces funciona con la tecla F12 para entrar aquí a estas herramientas y poder ver nuestro sitio web en vivo. Los estilos, los HTML, los CSS que está sucediendo en vivo. Y aquí vemos que nuestro párrafo sí está aceptando el color azul, pero para indicarle que solamente sea para este componente, la letra P o párrafo no está solo, sino viene con como un apellido que le indica cómo se llama ese componente. Bueno, él lo tiene de esta manera encriptada, pero aquí ya vemos como un apellido. Entonces hace que este párrafo no sea igual que este otro párrafo. Por ejemplo, el párrafo rojo, que es de nuestro primer componente, aquí está en color rojo, ese párrafo se llama párrafo con este componente que termina con el correlativo 17. En cambio, este otro párrafo termina con el correlativo 16. Entonces, los estilos que yo le dé a un componente nunca le van a afectar al otro componente. Son completamente separados. Y de esa manera nosotros podemos ir trabajando. Ahora, así como estos componentes son muy, muy indiferentes, que cada uno tiene, es muy aparte, es una isla muy aparte, podemos tener un componente que englobe ambos, como por ejemplo el primer componente donde tenemos el H1 que dice mi sitio web.
ese componente que es el componente padre está en ambos ejemplos, así que podemos darle un poco de estilo a, a ese, a ese componente. Bien, hagamos ese ejemplo. Para ello me voy a ir al archivo que dice app component y vamos a ver, a darle aquí un pequeño div. Fíjense que yo esta etiqueta que le dije al inicio que era muy importante, que es donde se va a reemplazar nuestro sitio web, lo estoy colocando dentro de un div. Y este div es solo para poder centrar el sitio web que va a ir cambiando de acuerdo a mi navegación. Bien, entonces a este div le voy a dar unos estilos. Voy a ir a su hojas de estilos de mi componente principal y le voy a decir que quiero que todos los div siempre tengan las siguientes reglas de CSS. Le voy a indicar un ancho máximo de unos 500 píxeles. Le voy a dar un alto mínimo de también unos 500 píxeles. Y le voy a dar un background color de un color medio gris. Vamos a utilizar un código hexadecimal para decirle triple C. Muy bien. Entonces, con ese pequeño texto, veamos cómo se ve esto reflejado. Ahí ya me faltó uno más. Me faltó el Marching Auto. Ya, unos cuantos estilos de CSS. Ya aquí podemos ver eso. Lo está centrando, le está dando un fondo y le está dando un fondo a ese div que está englobando mi sitio web. Entonces, todo lo que está de color gris es la página o es ese componente que se está siendo reemplazado. Dentro de ese contorno gris es nuestro componente. Entonces, nuestro componente puede llegar a crecer según como nuestro componente principal se lo permita. Así tenemos aquí un pequeño ejemplo de cómo tenemos un componente que es el que dice mi sitio web, que tiene un H1, que es todo lo blanco y podemos trabajar en todo lo blanco. Y si yo le agrego un punto, una coma en ese contorno blanco, se va a ver reflejado en todos mis sitios web. De esa manera, un simple cambio va a afectar a todo mi sitio web. Y si yo quiero trabajar a componente por componente, así como tenemos aquí este componente de contorno gris que tiene el color, el texto rojo, y el otro componente que tiene el texto azul, podemos también así variar. Y ahora, un componente puede tener como hijo otro componente. Y así otro componente adentro. Podemos tener componentes vecinos y podemos hacer que todos estos se comuniquen o se pasen los datos entre sí. Y aparte de eso, tenemos un montón de temas más como servicios, directivas, pipeline, este, de todo. Entonces, cada uno de esos temas lo vamos a ir avanzando y lo vamos a ir desarrollando en el curso. Con la finalidad con nuestro objetivo final va a ser, nuestro objetivo final va a ser el de consumir un sitio web que, un backend que nosotros ya lo hemos desarrollado, es un backend con Node.js y utilizando el framework Express y con una base de datos en MongoDB. Entonces, todo este conjunto de tecnologías, que es el backend más el frontend, todo esto, todo este conjunto de tecnologías es un stack muy conocido que se lo conoce como MEAN. MEAN es un acrónimo, la M que indica qué base de datos estoy utilizando, que es MongoDB. La segunda letra es la E, que indica qué framework del lado del backend estoy ocupando, que es Express, es el framework Express. Y luego tenemos la tercera letra, que es la N, que indica qué servidor estoy utilizando yo para poder desplegar mi backend. Este sería Node.js. Este es nuestro servidor Node.js, que utiliza, claro, el lenguaje de programación de JavaScript. Y por último tenemos la, no, la tercera letra, la A, perdón. La tercera letra era la A de Angular. Eso es nuestro frontend, lo que vamos a avanzar ahorita, lo que vamos a avanzar en todo este módulo. Vamos a trabajar solamente con Angular y Angular viene, digamos, con su lenguaje de programación que es JavaScript, pero ese JavaScript lo vamos a tener enmaquetado con las reglas de TypeScript. Vamos a poder tener tipos de datos, porque recuerden, JavaScript es un lenguaje de programación débilmente tipado, o sea, no tiene tipos. Si yo creo un objeto, ese objeto puede almacenar letras, puede almacenar números, puede almacenar cualquier cosa. Ahora, con TypeScript, no, yo le voy a dar reglas de que los objetos que voy a ir creando
van a tener la regla de que siempre tener texto, o la regla de siempre tener números, o la regla de siempre tener decimales, o la regla de ser una función, le vamos a dar ciertos tipos a cada objeto que vamos a trabajar. Para eso vamos a utilizar TypeScript, aparte de muchas otras buenas prácticas que nos da TypeScript. Todo eso lo vamos a aprender porque Angular sí trabaja con JavaScript puro, pero los proyectos más comunes con los que ustedes se vayan a llegar a topar es Angular con TypeScript. Entonces, por eso este módulo se enfoca solamente en Angular con TypeScript con el objetivo de consumir nuestro backend, que es el Node.js con Express y MongoDB, que nos están dando las APIs para consumir un recurso, poder modificar, editar, mostrar, obtener un recurso que sería productos. Entonces nosotros vamos a completar todo este proyecto que es de un almacén para poder dar nuestro ABM, nuestro CRUD de productos. Bien, acabamos de dar un pequeño un ejemplo en código. Hemos visto en la pantalla cómo se ve, hemos visto un poco de los componentes, el manejo de componentes, un componente padre, un componente hijo, como hemos visto en dos pestañas del navegador. Podemos ver estos ejemplos, ver por qué esos componentes son separados, pese a que en hojas de estilos yo le estoy indicando que todos los párrafos sean de color rojo o que todos los párrafos sean de color azul. Estas reglas de CSS no afectan a otros componentes. Y bueno, es básicamente una pequeña introducción de lo que vamos a avanzar, pero viene mucho más, son muchos más temas que vamos a ir aprendiendo a lo largo del módulo. ¿Alguna pregunta, consulta, duda que tengan sobre qué es lo que vamos a avanzar o qué temas se van a tocar? Buenas noches, ingeniero. Una consultita. Para el tema gráfico, ¿se va a utilizar algún framework como Bootstrap, por decirle más o menos? ¿O solo va a ser directamente CSS? Podemos ocupar, bueno, hay muchas maneras. Podemos ocupar Bootstrap, podemos ocupar Tailwind CSS, podemos ocupar Material Angular, que es el que recomienda Angular para poder tener todos esos componentes, pero nos vamos a enfocar más en la fuerza que es Angular, la generación de componentes, la generación de servicios, el consumir una API. Ahora, claro, si queremos utilizar alguna manera de trabajar más rápido con la parte visual, que los modales sean más responsivos y todo eso, sí vamos a trabajar con material Angular sobre todo, porque material Angular es la recomendación de Angular. Ahora, podemos trabajar con Bootstrap. Vamos a dar unas pequeñas pautas de cómo a su proyecto le puedan instalar otro tipo de maquetador, como por ejemplo Bootstrap o Tailwind CSS, o hay otros más, no se me viene a la mente ahorita cuáles son, pero los más conocidos serían Bootstrap, Tailwind CSS, pero el que vamos a ocupar nosotros es el recomendado de Angular, que se conoce como Material Angular. Recuerden que este curso es la segunda parte de toda una carrera de el StackMean. Todo este StackMean es lo que nosotros estamos trabajando del lado de backend y del lado del frontend. Lo hemos separado en dos módulos porque son dos proyectos completamente diferentes. Vamos a utilizar dos repositorios diferentes. ¿Qué es un repositorio? Ya les vamos a ir explicando cómo es eso, cómo compartimos el código, cómo publicamos el código y cómo se va a comunicar estos dos proyectos. Uno del lado del servidor, que es en la nube, que va a estar atendiendo a a todos los navegadores, a todos los clientes que van a tener el Angular en su computadora. Sobre la autenticación, bien, en los comentarios me preguntan sobre la manera de iniciar sesión. Estamos utilizando una librería que es JWT, se conoce como JSON Web Token. Hay muchas maneras de autenticarse. Podemos autenticarnos con Google, con Facebook, con Twitter, con Microsoft, utilizando distintos protocolos. Podemos utilizar el protocolo OAuth 2, el protocolo OAuth 1, el protocolo OAuth 0. Estamos ocupando OAuth 0 porque relativamente es el más sencillo y bueno, es bastante utilizado también, pero más adelante vamos a armar un curso enfocado en OAuth 2. Para aquellos que no han escuchado de OAuth 2, es el estándar un poco más seguro porque tiene muchas
configuraciones que hacer. Entonces es un tema bastante grande. No entró en este módulo. Así que vamos a preparar un segundo módulo que solo se enfoque en la autenticación por el protocolo OAuth 2. En este caso, nosotros para este módulo estamos trabajando con el protocolo OAuth 0, con solamente JSON Web Token. En los comentarios me indican si va a haber un curso sobre React. Sí, efectivamente vamos a preparar un curso de React. De hecho, tenemos cursos para los 3 frameworks más conocidos, como es Vue.js. Hace un par de meses nosotros ya hemos dado el curso que incluía a Vue.js, que, bueno, ahí se lo casamos con el lenguaje de programación de PHP. Hoy día, en esta carrera, toca el tema de Angular. Entonces, Angular lo estamos trayendo con todo el stack de MEAN. Ahora, más adelante vamos a preparar un curso que hable sobre React. También vamos a preparar un stack. Ya vamos a ver qué base de datos, qué lenguaje de programación podemos juntar, que sea todo el stack con React. Todas las clases que vamos a pasar son grabadas, son en vivo, o sea, la ventaja de que sean clases en vivo es que ustedes pueden lanzar la pregunta, podemos solucionar, digamos, cuando ustedes estén trabajando el mismo proyecto desde su computadora, yo le doy la opción que puedan compartir su computadora, compartir la pantalla de su computadora y poder darle solución inmediatamente en lo que ustedes estén trabajando en ese momento. Entonces, siempre al final de la clase, dejo más tiempo para poder solucionar los problemas, o a veces al inicio, cuando es una consulta, una pregunta, lo vemos al inicio, pones algo, una pregunta sencilla, digamos, lo ponemos al inicio. Después, cuando es algo, necesita un poco más de tiempo, de atención, lo dejamos al final de la clase, y ahí es más personalizada la ayuda, el soporte que damos, y que igual todo eso queda grabado en la clase. El código nosotros lo vamos a compartir. Vamos a utilizar un repositorio de código en un sitio web que se llama GitHub, que es básicamente como una red social para nosotros, para desarrolladores, que podemos compartir código. Y yo voy a tener un repositorio que va a estar ahí en la nube, se los voy a compartir. Y digamos, si alguno de ustedes también quiere compartir su repositorio para que podamos ver el progreso de su propio proyecto, o incluso también para corregir o bueno, para ver algunas ayudas, si necesitan ayuda, ahí si comparten su repositorio de código, vamos a poder ayudar o apoyarnos entre nosotros. También sirve tener un repositorio no solo para compartir el código, sino también para poder publicar nuestro proyecto, para que esté en línea, así como hemos hecho en la anterior clase. Hemos trabajado con un proyecto en Express y le hemos publicado el código en un repositorio de código, y se ha publicado con un servicio de deploy gratuito. Vamos a utilizar también un servicio de deploy para Angular que sea gratuito. Durante el curso nosotros vamos a aprender más del lenguaje de programación de JavaScript, que es el mismo lenguaje de programación que hemos ocupado en el backend. En el backend nosotros hemos ocupado JavaScript puro. Y con JavaScript puro nosotros hemos trabajado, hemos hecho un backend. En esta ocasión vamos a trabajar desde el frontend. Desde el frontend, pero utilizando el mismo lenguaje de programación, solo que con una capa extra que se conoce como TypeScript. Entonces vamos a aprender a utilizar TypeScript, vamos a ver por qué tiene ese beneficio de utilizar TypeScript, y ahí van a ustedes también para más adelante tener la decisión de si les gustó más TypeScript. Entonces del lado del backend, todo lo que hicimos del lado del backend se puede pasar a TypeScript, pero si les gustó más trabajar con JavaScript, entonces ya que tenemos el backend con JavaScript, el frontend, lo que estamos avanzando hoy día, podemos pasarlo de TypeScript, por defecto que es TypeScript, lo podemos pasar a JavaScript. Entonces podemos tener backend y frontend solamente JavaScript, o también podemos tener backend y frontend solamente TypeScript. O sea, se puede trabajar de full de una manera o full de la otra manera. Nosotros estamos ocupando ambas, ya que por defecto Express viene con JavaScript y Angular viene con TypeScript. Entonces lo estamos usando de esa manera para que podamos tener más conocimiento de de las dos maneras como se trabaja. Pero ustedes, cuando tengan su propio proyecto, pueden utilizar todo full TypeScript o todo full JavaScript. Eso ya depende de ustedes. Y si quieren hacerlo en paralelo en JavaScript o paralelo en TypeScript, pueden hacerlo. Igual al final de la clase vamos a resolver esas dudas, consultas de cómo ir
de cómo implementar lo avanzado en clases según el proyecto que ustedes están eligiendo, porque claramente pueden utilizar una temática diferente. Si yo estoy si en clase nosotros desarrollamos un sitio web para, por ejemplo, un hospital, ustedes pueden hacer un sitio web para un colegio. Entonces puedes tener una temática diferente, porque en sí nosotros estamos aprendiendo una tecnología, estamos aprendiendo las herramientas que me van a permitir a mí desarrollar o programar la herramienta que se nos venga en la imaginación. Bien, en los comentarios me indican sobre la característica que va a tener nuestro sitio web. Va a ser un proyecto que es en Angular. Vamos a partir nuestro sitio web en diferentes módulos para que cuando el cliente final esté navegando, solo se descargue el módulo que vaya a utilizar. O sea que si nuestro cliente final no navega por todo el sitio web, puede que no descargue todo nuestro sitio web. Así no hacemos que la carga sea lenta, sino que sea súper rápida según lo que él necesite o en cuando él lo esté navegando. Bien. Entonces, al partir de eso, va a hacer que la carga sea mucho más rápida porque lo estamos separando por módulos. Esa característica. Luego vamos a tener diferentes componentes. Vamos a manejar muchos componentes para aprendernos el uso de componentes porque es lo que más se utiliza a la hora de desarrollar un sitio web. Segundo, vamos a tener servicios que se van a consumir nuestro backend que tiene publicado una API RESTful para poder crear, modificar, eliminar, editar un recurso, el recurso de productos. Entonces vamos a consumir toda esa API RESTful, vamos a interactuar con formularios que van a poder tener cuadros de texto para poder editar, con cuadros desplegables para poder seleccionar, etcétera. Vamos a ver todo eso formulario que no vamos a utilizar unas plantillas de material Angular. Material Angular es el que viene recomendado por Angular, pero tranquilamente nosotros podemos ocupar Bootstrap, podemos ocupar Tailwind CSS, podemos ocupar cualquier otro maquetador de hojas de estilo. Básicamente, eso serían el objetivo de nuestro curso. Se me olvidaba, también vamos a tener autenticación. Nuestro backend, para poder consumir su sitio web, nos exige una llave, un JSON Web Token. Entonces, nuestro Angular va a tener que pedir este JSON Web Token, que es esa pequeña llave que me va a permitir a mí poder jugar en toda la API RESTful. El objetivo del curso es tener un proyecto Angular que consuma nuestro backend, que nuestro backend nos está dando las opciones de poder modificar, editar, eliminar, listar y obtener el recurso productos. Sobre si poder tomar la clase sin tener conocimientos web. Es recomendable de que sí tengan unas pequeñas nociones de qué es web, de qué es un sitio web, como qué tecnologías vienen en un sitio web, pero igual cualquier duda, consulta, la vamos a solucionar en clases. Todos los temas que toquemos en clases van a ser explicados, vamos a dar ejemplos de qué es esto, qué es aquello y qué afecta cada línea de código que vamos a ir escribiendo. Igual, todos los temas, todos los conceptos que avancemos en clases van a ser explicados. Eso sería todo con el webinar de hoy día. Que tengan buena noche. Hasta luego.